El juzgado olía a tapete viejo y a ese frío que se mete hasta los huesos, como cuando entra el norte en diciembre y no hay forma de calentarse. Me quedé parada justo en la entrada, agarrándome del barandal de madera, mientras el secretario me hacía señas para que pasara. Tenía las manos sudadas, me las limpiaba una y otra vez en el borde de la chamarra, diciéndome: respira hondo, mantente de pie, acuérdate por qué estás aquí. Pero nada me preparó para cuando Itzel se levantó de su asiento. Su señoría, dijo con esa voz clara y ensayada, ella no es más que una carga sin trabajo que se quiere quedar con una casita que nunca se ganó. Las palabras me pegaron como cachetada. Algunos en las bancas se voltearon a cuchichear, tapándose la boca. Sentí que se me cerraba la garganta, pero clavé la mirada en el piso, en la madera rayada bajo mis zapatos. Si alzaba la vista y veía el gusto en la cara de Itzel, no sé si aguantaba parada. Cayetano estaba a su lado con la mandíbula apretada, los ojos fijos en la mesa, como queriendo hundirse en ella. Mi hijo ni una vez me miró. Por un segundo me permití pensar que esa postura encorvada era de vergüenza, que a lo mejor iba a hablar. Pero se quedó callado, achicándose más dentro del saco. Unos minutos antes, el policía había pedido orden cuando entró la juez. Todos nos paramos yo, alisándome la blusa. Ella caminó firme al estrado, acomodando unos papeles mientras se sentaba. Luego levantó la mirada y me vio. Algo en su cara cambió sutil, pero clarísimo. Los dedos se le aflojaron alrededor del bolígrafo. Se le cayó al piso con un ruido suave. Nadie más se dio cuenta, pero yo vi el temblor en su expresión, cómo se le cortó la respiración. «Remedios», murmuró, casi como un suspiro. El corazón me dio un vuelco. Hacía décadas que no oía ese tono. El secretario carraspeó, esperando que empezara la audiencia, pero la jueza Cell se quedó mirándome un segundo más, como tratando de encajar a la mujer de ahora con un recuerdo que no esperaba volver a encontrar. Y así empezó todo. Me senté en la silla del acusado, el metal más frío de lo que esperaba. Pasé los dedos por el borde de la mesa, cualquier cosa, para que no se notara el temblor. No tenía abogado a mi lado, ni carpeta con pruebas bonitas, ni nadie a quien voltear para que me dijera tranquila. Solo mi nombre en un letrerito que pesaba más de lo que parecía. Del otro lado, Itzel estaba derechita, impecable, en un saco hecho a la medida que seguro costaba más que mis mensualidades de la hipoteca. A su lado, un abogado cuya fama sola ya intimidaba, de esos que los periódicos llaman imbatible. Sus honorarios se podían tragar mis ingresos de todo un año sin pestañear. Itzel cruzó las piernas despacio, con los ojos brillando de puro teatro. Su señoría empezó señalándome con una mezcla cuidada de lástima y desprecio. Mi suegra manipuló a su difunto esposo para que le dejara la casita nada más por culpa. Vivió de él años. No puso ni un peso. Lo presionó cuando estaba débil. Su voz era suave, segura, afilada por la certeza. Yo tenía las manos juntas, aunque los nudillos me dolían. Mi esposo, don Eusebio, llevaba solo unos años muerto. Juntos habíamos levantado todo desde casi nada turnos dobles, remendando cuentas, turnándonos para cuidar a Cayetano cuando el dinero no alcanzaba. Esa casita la habíamos hecho ladrillo por ladrillo callado. Pero en la historia de Itzel, yo era una sanguijuela que se había pegado a un hombre generoso y le había torcido sus últimos deseos. Nunca pagó los impuestos completos, siguió. Nunca sostuvo la casa con dinero. Nunca tuvo un trabajo de verdad. Solo recibía y recibía. Tragué saliva. Décadas cuidando gente en sus casas, limpiando casas al alba, ayudando a señoras mayores por las noches, estirando cada peso para que Cayetano
tuviera más de lo que yo tuve. Nada de eso existía en su versión. Cayetano seguía sin mirarme. Mi hijo, el que corría a mis brazos por cualquier raspón, ahora estudiaba sus manos como si defenderme le quemara la piel. Un nudo en la garganta me jaló fuerte. Me obligué a respirar parejo. Todo el tiempo, la jueza Cell me echaba miradas. No de juzgar, no de lástima, algo distinto. Como si estuviera dando vueltas a un recuerdo en la cabeza, probando sus bordes, buscando dónde encajaba. Su mirada se quedó más tiempo, y justo cuando el abogado de Itzel se iba a parar a hablar, sentí que el aire del salón se movía hacia algo que todavía no entendía. El abogado caminaba despacio frente al estrado, parando cada pocos pasos, como saboreando cada acusación. Itzel lo veía como directora de orquesta, aprobando su sinfonía. Dependía totalmente de su esposo, dijo volteando a la juez. No tenía capacidad para manejar dinero, trabajo, ni responsabilidades largas. Esa casita era su muleta, no su aporte. Yo clavé la vista en la veta de la madera del banquillo de testigos. No tenía caso discutir una versión de mí que habían ensayado mucho antes de entrar. Cuando me preguntaban, contestaba con poquitas palabras, callada, firme, de hechos. Era la única forma que conocía para no desarmarme. Itzel se inclinó con exasperación de teatro. Su señoría ni siquiera podía mantener un empleo estable. Siempre estaba cansada, agobiada, incapaz. Mi suegro lo hacía todo. Apreté la mandíbula, pero no dije nada. Yo había trabajado toda mi vida, solo que no de formas que Itzel considerara de verdad. El abogado seguía con su lista de supuestas fallas, cuando el bolígrafo de la juez se detuvo. El cambio fue chiquito, pero lo sentí, como cuando baja la presión antes de la tormenta. La jueza Cell levantó los ojos hacia mí, y el salón se quedó en un silencio que no sé si los demás notaron. Señora Remedios, dijo con voz medida, ¿usted trabajó alguna vez cuidando niños en el norte de California? La pregunta cayó pesada. Me enderecé la espalda. Hace muchos años, contesté bajito. Hubo una pausa delgada pero cargada. La expresión de la juez se suavizó, un destello de reconocimiento pasó por su cara como sombra en la pared. Entiendo, murmuró casi para sí. Itzel se veía molesta por la interrupción. Su abogado carraspeó, queriendo volver a su rollo. Ninguno notó cómo la juez seguía estudiándome, como alineando algo olvidado con algo de repente claro. El tono del salón no cambió de golpe, se ladeó como piso, que se inclina poquito lo suficiente para darte cuenta de que la gravedad ya va para otro lado. Cuando la juez pidió receso, el salón suspiró como si hubiera estado aguantando la respiración una hora entera. La gente salió despacito, estirando las piernas, platicando en grupitos bajito. Yo me quedé sentada con las manos sobre la mesa, fingiendo que revisaba los papeles. No había nada que revisar, solo no confiaba en que mis piernas me llevaran a ningún lado todavía. Itzel se levantó rápido, jalando a su abogado hacia las puertas dobles del pasillo. Se pararon cerquita, cuchicheando de esa forma urgente y filosa que usan cuando no quieren que los oigan. Pero los cuchicheos se oyen en los pasillos de juzgados, sobre todo cuando has pasado la vida entera oyendo cosas que otros quieren esconder. Si logramos el título de propiedad, los cobradores se calman, murmuró Itzel. El abogado se puso tieso. Te dije que te mantuvieras en el guión. No agregues nada nuevo. No hoy. Sé lo que hago, le espetó ella. Él bajó más la voz. No sabes. Y si resbalas, te desarman el caso entero. Itzel cruzó los brazos, mirando alrededor nerviosa. Ahí me cayó el 20, la desesperación, las prisas, la necesidad de arrancarme la casita como si fuera oxígeno. Deudas, de esas que no se dicen en voz alta porque muerden. Entonces esa era la neta.
no duelo, no justicia, no familia, puras deudas. Cayetano se quedó unos pasos más allá, recargado en la pared, viéndose más viejo que sus 30 y tantos. Miraba fijo a Itzel, listo para seguirla en cada movimiento. Me pregunté si siquiera se daba cuenta. Se veía agotado, hueco, como alguien caminando por un túnel sin luz. La puerta de las oficinas de la juez se abrió despacito. La jueza Cell salió con un montón de papeles contra el pecho. Recorrió el salón con la mirada, pasando por abogados, secretarios y curiosos. Luego me vio. Su cara cambió sutil, rápido, pero inconfundible. Reconocimiento, preocupación, una tristeza que no esperaba de una desconocida con toga negra. Antes de que yo pudiera entenderlo, se dio la vuelta hacia su secretario, dándole instrucciones para reanudar. Sonó la campana del receso y me paré despacio, sintiendo el peso de las verdades apretando desde todos lados mientras volvía al ojo de la tormenta. Cuando reanudó la sesión, el salón se calmó en un silencio incómodo. La jueza Cell se ajustó los lentes, miró el expediente y luego levantó los ojos hacia Itzel con una firmeza que no había tenido antes en el día. Señora Garrison, dijo, su petición habla de preocupaciones por el manejo de la propiedad y la seguridad financiera. Necesito claridad en sus motivos. ¿Qué apuros económicos concretos hacen necesaria esta acción? Itzel parpadeó descolocada. No es apuro, su señoría. Es prudencia. La propiedad estaría mejor en manos de alguien capaz. Alguien que aporte. El abogado carraspeó fuerte. Lo que mi clienta quiere decir es... La juez levantó la mano. Le pregunté a ella. La mirada de Itzel saltó a Cayetano, luego al abogado. Solo queremos asegurarnos de que el bien se use responsablemente. Responsablemente, repitió la juez con el tono más filoso. Explíqueme qué significa eso en su caso. Itzel titubeó. Pues hay obligaciones que el abogado intervino otra vez, voz tensa, tratando de tapar las grietas. Su señoría, mi clienta, quizás expresó mal. Sus preocupaciones son puramente por la integridad del patrimonio y la estabilidad emocional de Pero. La juez ya no lo escuchaba. Me estaba mirando a mí. Su expresión se suavizó, el cambio tan leve que podría haber pasado desapercibido si no la hubiera estado observando tan de cerca como ella a mí. Señora Remedios, dijo bajito, ¿me permite preguntarle algo ajeno al patrimonio? Me enderecé. Sí, su señoría. ¿Alguna vez cuidó a una niña llamada Acel en una casa cerca de un lago grande? Hace muchos años. Se me cortó el aire. El nombre me pegó como campana en cuarto cerrado. Acel, la niña calladita que me esperaba en la escalera después de la escuela. La que arropaba cuando sus papás se iban semanas enteras. Sí, susurré. Sí lo hice. La juez cerró los ojos un segundo como agarrando fuerza. Cuando los abrió, la ternura que había ahí me dejó helada. Lo suponía, murmuró. Itzel soltó una risita sarcástica. ¿Y eso qué tiene que ver con nada? Pero el abogado a su lado se había quedado quieto. Cayetano por fin levantó la vista con confusión en toda la cara, viendo a la juez, como si el salón se estuviera moviendo en una dirección que no podía seguir. La jueza Cell juntó las manos sin quitarme los ojos de encima, mientras la siguiente pregunta se formaba en el silencio. La jueza Cell volvió al estrado con una calma que no tenía antes, como ancla que se asienta en agua más profunda. No perdió tiempo. Su voz, que antes era neutral, ahora cortaba derecho a través del teatro de Itzel. Señora Garrison empezó hojeando la petición. Sus afirmaciones sobre supuesta coerción del difunto no tienen pruebas de respaldo. Puede presentar documentos o testigos que verifiquen eso. Itzel se puso rígida. Las circunstancias hablan solas. Su señoría.
Las circunstancias, repitió la juez, no son pruebas. Conteste la pregunta. Itzel abrió la boca, pero no salió nada coherente. Su abogado se inclinó rápido. Su señoría, lo que mi clienta quiere decir. La juez ni lo miró. Le pregunté a ella. Él se hundió en su asiento. Los siguientes 10 minutos fueron como tela que se deshilacha puntada por puntada. Cada pregunta de la jueza Cell sacaba otro hilo suelto, fechas que no cuadraban. Declaraciones que Itzel atribuía a don Eusebio y que chocaban con los registros médicos. Acusaciones de inestabilidad sin nada que las respaldara. Itzel se enredaba, su seguridad se deshacía. El abogado intentaba meterse a cada rato, pero cada interrupción solo parecía irritar más a la juez. Cayetano estaba tieso, con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Por primera vez desde que empezó la audiencia, veía todo sin parpadear, como dándose cuenta de que la historia que le habían vendido se estaba cayendo a pedazos. Yo solo hablaba cuando me hablaban. Sí, su señoría. No estaba enterada de eso. Es correcto, trabajé esos años. Cada respuesta simple, educada, de hechos, pero sentía cómo el salón cambiaba con cada una. No fue dramático. Fue gradual, callado, un cambio de peso de un lado de la balanza al otro. Luego la juez juntó las manos. Señora Remedios, una última pregunta por esta parte. Su mirada se suavizó, pero la voz siguió firme. ¿Tiene evidencia de independencia financiera durante su matrimonio, registros de empleo o ingresos? Metí la mano en mi bolso gastado y puse un montón de estados de cuenta impresos sobre la mesa. Estos muestran mis ganancias de las agencias de cuidado y de clientes particulares, dije. La juez los revisó despacio. El abogado de Itzel se acercó más con los ojos bien abiertos. Itzel respiró hondo y fuerte. Usted le dijo al tribunal que nunca trabajó, dijo la juez con calma. El silencio llenó el salón, estirándose hasta cada rincón, mientras la verdad se asentaba donde habían estado las mentiras. La jueza Cell levantó la vista, otra vez expresión indescifrable, mientras se preparaba para seguir. Las preguntas siguieron con más intensidad. La juez Acel ya no andaba con cuidado. Navegaba las afirmaciones de Itzel con precisión deliberada, apretando donde estaban las inconsistencias. Itzel trató de recuperar su confianza de antes, pero la cáscara ya se estaba rompiendo. Además, dijo Itzel cortante, tiene una pensión que apenas usa, y Cayetano podría haber manejado esos fondos más responsablemente si ella no hubiera. La juez levantó la cabeza. Pensión, Itzel parpadeó. Sí, la que recibe de esos trabajos de cuidado que dice que tuvo. Cayetano me dijo que llevaba la cuenta muy desordenada. Me latió el pulso desbocado. Itzel no debía saber nada de eso. Mis papeles de pensión estaban en un cajón con llave al que ella nunca tuvo acceso. La juez entrecerró los ojos. Señora Garrison, ¿cómo se enteró exactamente de las cantidades de la pensión de la demandada? Itzel dudó. Cayetano manejó algunas cosas, y su afirmación de que ella guarda estados médicos viejos en su escritorio, interrumpió la juez. ¿Cómo sabe qué hay en su escritorio? Un silencio barrió el salón. La cara de Itzel se quedó sin color. Yo lo supuse. Lo afirmó como hecho. La juez se inclinó hacia adelante, lo que significa que accedió a documentos que no le pertenecen. Dígame cómo. Itzel abrió y cerró la boca sin sonido. Su abogado se paró de golpe, voz quebrada. Su señoría, debo objetar, mi clienta está bajo estrés extremo y quizá se equivocó al hablar. No se equivocó, respondió la juez con calma. Describió papeleo privado con detalle. El salón se apretó alrededor nuestro. Cayetano por fin rompió su silencio. Se inclinó hacia Itzel, voz apenas audible. Itzel,
¿Qué hiciste? Ella se encogió un poco. Nada, solo trataba de ayudarnos. De ayudarte a ti. Cayetano negó con la cabeza confusión y miedo mezclados en los ojos. Yo me quedé quieta, manos en el regazo. No sentí triunfo, solo un cansancio hondo, de esos que llegan cuando la verdad llega demasiado tarde para sentirse victoria. Itzel miró desesperada de Cayetano a la juez, y de vuelta, como buscando una versión de la historia que todavía pudiera sostener. Pero la juez ya estaba volteando página en el expediente, lista para apretar más mientras las grietas se abrían. Cuando la juez pidió otro receso, el salón se vació con el mismo barullo inquieto de antes. Yo me quedé donde estaba, palmas juntas, dejando que el silencio se asentara sobre mí. El corazón ya no me latía a 1000. Se sentía más pesado, más firme, como preparándose para algo que llevaba mucho esperando. Oí pasos antes de verlo. Cayetano se paró a unos pasos, manos en los bolsillos, hombros caídos bajo el peso de algo de lo que había huido demasiado tiempo. Mamá dijo bajito, como si la palabra pudiera romperse. No sabía que ella estaba tan metida en deudas. Se veía más viejo que sus 38 arrugas, ojos hundidos, desgastado por decisiones que todavía no terminaba de reconocer. Le estudié la cara, buscando al niño que crié con las 2 manos y toda mi fuerza. No se había ido, pero estaba enterrado bajo años de influencia ajena. No tenías que saber cada detalle, le dije voz pareja. Solo tenías que ver cómo me trataban. Bajó la mirada avergonzado. Pensé que callarme mantenía la paz. El silencio no es paz, le contesté. No cuando alguien está saliendo herido. Se estremeció con eso. Era la primera vez en años que le decía algo sin suavizar la verdad, sin bordes suaves, sin miedo de que la honestidad lo alejara más. Por demasiado tiempo me había hecho chiquita para que él no se sintiera responsable del espacio que ocupaba. Cayetano se rascó la nuca, respirando irregular. No sabía que llegaría tan lejos. Llegó tan lejos, le dije suave, porque nadie lo paró antes. Levantó los ojos con algo nuevo, no rebeldía, no solo culpa, sino un amanecer de darse cuenta de la vida que había dejado que le moldearan alrededor. Abrió la boca para decir más, pero el policía llamó a todos de vuelta al salón. Cayetano se hizo a un lado mientras yo me paraba, y por primera vez en años sentí que me veía no como obligación o carga, sino como alguien a quien por fin empezaba a ver claro. Entramos de nuevo los dos, sabiendo que los próximos momentos nos iban a probar de formas que todavía no habíamos enfrentado. Cuando volvimos al salón, el aire se sentía más apretado, como si todos supieran que se acercaba el final. Itzel estaba rígida junto a su abogado, ojos echando chispas, con esa confianza terca de quien todavía cree que puede doblar el mundo a su modo. Cayetano ahora estaba sentado atrás, ya no a su lado, postura incierta. La jueza Cell pidió los alegatos finales. El abogado de Itzel habló primero tono cortado y desesperado. Repitió las acusaciones, tratando de resucitar reclamos que ya se deshacían solos. Cada oración se sentía más delgada que la anterior, estirada más allá de lo creíble. Cuando me tocó, me paré despacio. Las rodillas me temblaban, pero la voz no. Trabajé toda mi vida, dije. A veces 3 empleos a la vez. Cuidé a mi esposo y juntos construimos nuestro hogar. No pido más que quedarme en el lugar que él me dejó. Eso es todo. No había drama en mis palabras ni súplica de lástima. Solo verdad dicha clarita. La juez Acel asintió una vez, luego juntó los papeles frente a ella. El salón se quedó quieto. En el asunto de la petición presentada por la señora Itzel Garrison, empezó voz firme: el tribunal encuentra que la escritura en cuestión es válida y ejecutable. No se ha presentado evidencia
que respalde reclamos de coerción o incapacidad, un latido de silencio. Por lo tanto, la petición para incautar o reasignar la propiedad se desestima con prejuicio. Itzel respiró hondo y fuerte, como si el fallo la hubiera golpeado físicamente. Su abogado cerró los ojos derrotado. Cayetano se recargó hacia atrás, hombros caídos de alivio o arrepentimiento, no supe cuál. Se había acabado. La gente empezó a levantarse, papeles revueltos, bancas crujiendo. Cayetano se acercó con cuidado, como acercándose a un animal silvestre. «Me da gusto que te quedes con la casita», mamá murmuró. Asentí. «Gracias, hijo». Se quedó esperando, buscando en mi cara algo, una invitación, perdón, un puente. Pero los puentes necesitan dos lados dispuestos a encontrarse y yo no estaba segura de cuánto podía acercarme sin perderme otra vez. Agarré mi bolso sintiendo el peso de los años levantarse y asentarse de golpe y caminé hacia el pasillo mientras el futuro empezaba a reformarse en pasos callados y decididos. La casita se sentía distinta ahora, más ligera, como si las paredes mismas hubieran dejado de prepararse para la próxima intrusión. Algunas mañanas me despertaba esperando el viejo peso en el pecho, el miedo de que alguien me dijera que mi vida no era mía de verdad, pero nunca llegaba. El silencio aquí ya no amenazaba. Era reparador. Pasaba los días cuidando el jardincito de atrás, arreglando la bisagra floja de la puerta trasera, reorganizando los trastes como siempre había querido. Tareas comunes, pero se sentían como actos de propiedad, pequeñas declaraciones de que todavía estaba de pie. Cayetano llamaba de vez en cuando. Nunca de sorpresa, nunca exigiendo, solo cuidadoso. «¿Cómo estás, mamá?», preguntaba. «Bien», contestaba. Y era cierto, no empujaba por más y yo no ofrecía. Nuestras pláticas eran suaves y educadas, un puente en reconstrucción, tablón por tablón. La confianza, una vez quebrada, no regresa de un día para otro. Necesita tiempo y las dos manos trabajando. Itzel nunca llamó, tampoco lo esperaba. Una mañana luminosa de principios de primavera, encontré un sobre bien puesto bajo el tapete del porche. Papel grueso, letra cuidadosa. Reconocí el nombre antes de abrirlo. Juez Acel. Adentro una cartita corta. «Gracias por lo que me diste cuando era niña. Espero que mi fallo haya honrado la fuerza que una vez me enseñaste. Recuerdo cómo sostenías junta a una niña asustada cuando el mundo se sentía impredecible. Quise devolverte un pedacito de esa firmeza. La leí 2 veces, luego la doblé como si fuera algo delicado. Hacé la niña calladita que se me agarraba de la manga después de clases, que me miraba con un anhelo que sus papás nunca notaron. Me había preguntado años qué había sido de ella. Ahora lo sabía. Guardé la carta en el cajón de mi buró, donde van las cosas que valen la pena conservar. Esa tarde me senté en el porche con una taza de té caliente, viendo cómo el sol tardío se derramaba por el patio que tanto luché por mantener. La brisa movía suave los árboles, lo bastante ligera para sentirse como un suspiro. Me recargué en la silla, dejando que el silencio se asentara alrededor mío firme y ganado lista para lo que trajera la próxima temporada de mi vida.